Cordial saludo para todos en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy quiero invitarlos a ver una hermosa lección en relación a nuestras reuniones familiares y de amigos y también a través del audio digital. Y esa lección es Biblia parte 2. Así que oremos y que Dios respalde todo lo que hacemos en su causa siempre. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, por todos aquellos que por estos medios pueden ser edificados en tu bendito propósito. Obra, Señor Jesús, en las familias de una forma especial. En el nombre de Jesús, aleluya. Y tenemos nuestra proyección de trabajo Refam en esta oportunidad, también con un audio de Misiones Nacionales que es de gran bendición para todos nosotros. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 2. La Biblia, segunda parte. Antes de comenzar, le invitamos para que ponga mucha atención al contenido de la lección y se prepare a responder las siguientes preguntas que propondremos al final. 1. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones y qué bueno tener todos claridad sobre ello. Otras subdivisiones de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los libros de la ley? ¿Cuáles son los libros que corresponden en el canon bíblico a lo que es conocido como historia, puntualmente? ¿Cuáles son esos pasajes poéticos o libros poéticos y de sabiduría? ¿Cómo conocemos los profetas mayores y los profetas menores? ¿Por qué se habla de los hechos de los apóstoles como un propósito eclesiástico y de doctrina más puntual hacia el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia entre las cartas paulinas y las cartas generales? El libro profético en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los símbolos que tiene la Biblia y las citas que lo referencian? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué podemos mirar como razones para tener esa puntualidad de detalles en nuestra vida? Eso es lo que vamos a revisar a continuación en la gracia del Señor. Lo primero es entender la relación y la composición del Antiguo Testamento, que la versión Reina Valera del 60 y otras versiones muy antiguas, puntualmente en estos detalles refieren 39 libros. Los libros de la ley, que son los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomios. Luego vienen los libros poéticos, también, que son reconocidos más aproximados al canon del Nuevo Testamento, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Pero también hablamos de los libros históricos. Ese paréntesis entre la ley y la poesía van desde Josué hasta Esther. Tenemos también entonces los profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel, y tenemos los profetas menores, donde la gran diferencia es la extensión de contenido en cada libro. Desde Oseas hasta Malaquías son los profetas menores. Y tenemos en detalle importante para hablar del Nuevo Testamento 27 libros, de los cuales están relacionados en el siguiente orden. Evangelios, hablando de que es un solo evangelio visto de 4 perspectivas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo lo presenta como el rey de los judíos, Marcos lo presenta como el siervo, Lucas lo presenta como el varón perfecto y Juan lo presenta como el verbo hecho carne, como el unigénito, como la manifestación más grande. Tenemos el libro histórico en el Nuevo Testamento que hace referencia a la extensión de la iglesia a partir de la resurrección de Cristo y la muerte de algunos de los apóstoles y el paso a también el trabajo del apóstol Pablo después de su conversión. Por eso se llaman cartas paulinas, desde Romanos hasta Hebreos. Hebreos como tal es un escrito que por algunas características se atribuye a Pablo, pero tiene no una salutación puntual y definitiva como siempre Pablo solía hacer sus cartas. Luego vienen las cartas generales, en donde citamos a Santiago, a Pedro, a las 3 epístolas de Juan, a Judas, el hermano de Jacobo,
Y por último, el libro profético, quien le es inspirado al apóstol Juan, reconocido como Apocalipsis o Revelaciones. En esta lección entonces vemos también los símbolos de la palabra de Dios. Y voy a leer algunas porciones de la Escritura que vienen aquí también para que las podamos observar juntos, porque la palabra de Dios es como agua. Dice Deuteronomios 32:2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Cuando hablamos de esa fuente que sacia la sed del alma, también debemos ubicarnos en esa expresión de Jesús mismo cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Así que este símbolo es supremamente importante, porque también la palabra de Dios es como pan. El Señor lo refiere en sí mismo diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero hablando de su palabra, dice Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor, hablando en el propósito de la Escritura, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Así entonces que hay otra Escritura que referencia esa verdad del alimento que sacia el alma. Nuestro cuerpo físicamente se sustenta por lo que comemos a través de nuestra boca, pero nuestra alma se alimenta por lo que escuchamos y por lo que podemos observar. Por eso el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nuestro enfoque siempre ha sido escudriñar las Escrituras, porque a todos, dice la Escritura, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio verdadero de nuestro Señor. La Biblia entonces también la conocemos como esa palabra que es una poderosa espada. Y Hebreos 4:12 puntualiza, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la causa por la cual alguien escuchando la palabra llora. Y así no esté en un lugar físico de culto, hemos tenido experiencias de quienes nos han comunicado que aún escuchando el audio digital o escuchando en la transmisión en vivo, pueden sentir la gloria de Dios porque la palabra va más allá de las fronteras, va más allá de las medidas que en algún momento se puedan tomar. Y mucha gente llora, siente, se convierte, se reconcilian y hasta reciben la unción del Espíritu Santo como fruto de esa palabra que es una espada poderosa. Y esto es importante. Pero también tenemos el reflejo de nuestra alma, porque la palabra de Dios es ese espejo que refleja nuestras realidades. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esto a través de las Escrituras dice también, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así como yo puedo ver mi rostro natural en un espejo, quizá podré salir y se me olvida cómo soy. También hay un cuadro en Santiago donde el apóstol refiere en el capítulo 1, el versículo 22 al 24, que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque quien tal hace es como el hombre que considera su rostro en un espejo y luego se va y olvida cómo era. Realmente la palabra es para ponerla por obra y ese es el ejercicio más importante del desarrollo de la predicación. Así que hemos citado Santiago 1:22 y el texto de inicio Corintios, segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Otro símbolo importante de la palabra de Dios, y quiero que lo tengamos muy en cuenta, es que la palabra de Dios es como miel. ¿Por qué como miel? El poeta, en el Salmo 119, versículo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo creo que el mejor deleite de una persona que aprende a vivir en Dios
es escudriñar la Escritura y sentirla y experimentar el poder que tiene para moldear su vida y su visión más allá de las circunstancias y de los procesos que podemos llegar a tener en determinado momento. Así entonces que dejemos que Dios en este tiempo endulce nuestra alma con la plenitud de su palabra. Pero la palabra de Dios también es como un martillo. Aquí tenemos la gráfica que nos lo representa y la cita bíblica que nos ayuda a ubicarnos en esa verdad es Jeremías 23:29, que no solamente lo muestra como un martillo, sino también como fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo puedo tener un martillo y darle un solo golpe a una pared y escasamente volarán esquirlas pedacitos. Pero si yo día y noche le doy martillo con un mazo muy grande a esa pared, la puedo convertir en polvo. Así también hay corazones de seres humanos que se han considerado muy duros frente a las realidades de la palabra. Pero cuando se continúa dando esa constancia y ese trabajo firme y puntual en el conocimiento, ese corazón que era duro y arrogante termina siendo un corazón sensible y muy agradecido frente a los propósitos de Dios, porque ese martillo moldea nuestra realidad espiritual. Así que también es ese fuego que nos purifica. Imagina por un momento si a tus alimentos no tuvieras que ponerle fuego. ¿Comeríamos crudo? Quizá cuántas enfermedades más podrían surgir por falta de una buena preparación en el alimento. Así que entonces la palabra de Dios es como fuego. Es ese fuego que purifica. Hay gente que dice, no quiero ir a una iglesia porque me hablan de pecado. Realmente hablar de pecado es la necesidad importante que nos lleva a una realidad de pureza. La palabra de Dios prepara nuestra vida para estar en el reino un día en su presencia. Y el llamado más fuerte y más puntual de Dios por su palabra es una vida de santidad. Así que la palabra muchas veces opera como un fuego que purifica nuestra realidad espiritual. Y también es la riqueza más grande y más gloriosa. Hay un texto que nos muestra de que cómo tendría provecho el ser humano si no tuviera a Dios en su corazón. Es decir, ¿de qué le sirve al hombre tener riquezas, fama, gloria, elocuencia y muchas cosas si perdiere su alma? La mejor riqueza sigue siendo, como lo dice el poeta en el Salmo 119:72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y lo está diciendo un hombre supremamente rico en esa época, donde él reconoce que sus riquezas no es la cantidad de posesiones y oro que recibía cada año. Se dice que por promedio podría llegar a recibir 2 toneladas de oro de salario, pero puntualmente él define que no es su riqueza esa posesión, sino el tener la palabra de Dios en su corazón y deleitarse en ella. Esa es la mejor riqueza. Por eso encuentra uno un creyente firme con una actitud completamente diferente a un mundo en caos. El creyente siempre tiene una actitud enfocada en las promesas de la palabra del Señor. Entonces, la Biblia también es una lámpara poderosa. Y vamos a ubicarnos allí en el Salmo 119:105. Donde se nos orienta, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que aquel salmista debe reconocer que lo que le ha dado luz para ser tan exitoso y tener tantas cosas en la voluntad de Dios y ser un rey diferente en medio de la necesidad de Israel, él tuvo que reconocer que lo que lo sostenía en esa cualidad única de luz para ser bendición seguía siendo el luminar que le producía tener la palabra de Dios en su vida y en su familia. Así entonces que por ahora quiero dejarlos con estas puntualidades de la palabra. Podemos entonces concluir esta bonita bendición recordando que quizá nuestros pies físicamente no pueden visitar muchos lugares, pero nuestros labios seguirán proclamando la verdad del poder de Dios a través del evangelio de su nombre y la eficacia de su palabra, la cual debemos conocer. Así que ¿tienes en casa algún texto bíblico? ¿Cada cuánto lo estás leyendo?
cada cuánto estás interiorizando ese contenido de la palabra de Dios en la práctica de tu vida personal. ¿Sabe cómo está compuesta esa Biblia? Bueno, hoy lo hemos observado de una forma muy bonita. Hemos entendido que la ley va desde Génesis hasta Deuteronomios, la historia de Josué a Esther, la poesía de Job a Cantares, los profetas mayores y menores, de acuerdo a esa extensión desde Isaías hasta Daniel y desde Oseas hasta Malaquías. Hemos visto que esa es la composición del Antiguo Testamento y recordamos que el Nuevo Testamento tiene 4 posiciones y posturas o perspectivas del Evangelio. Tiene la historia primigenia de la Iglesia, tiene las cartas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, un aproximado, y cartas generales o el libro poético que finaliza Apocalipsis. De esta manera también hablamos en esta hermosa lección de la espada, que es la palabra de Dios también como un martillo que quebranta el corazón del hombre, que es esa luz poderosa que ilumina nuestro entendimiento, que es esa agua que sacia la sed del alma, que es esa leche, y es un texto que quiero recordar porque no lo había mencionado. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es ese espejo que interioriza en nosotros la realidad y que cuando nos confrontamos frente a la palabra entendemos la voluntad de Dios y la necesidad de ser transformados y cambiados por el poder de su gracia. Y también es un fuego que nos purifica y es un martillo que nos ha ido moldeando, como lo cité varias oportunidades. Pero hay una pregunta que cerrando no podemos olvidar, y es esta: ¿por qué creemos que la Biblia sí es la palabra de Dios? Bueno, miremos algunas de las muchas razones. La primera es que la antropología, que no es una ciencia cristiana, ha verificado los lugares, ha estudiado el acontecer histórico de los personajes y ha examinado los acontecimientos narrados en la Biblia y realmente son puntuales y no se pueden negar. Así que existieron de forma plena. Porque las profecías con relación al nacimiento de Cristo y su cumplimiento, todo se dio al pie de la letra, incluso hasta la forma como sería entregado, cómo sería vendido o traicionado y cómo sería resucitado y confirmaría su unción en el pueblo que se extendiera por la faz de la tierra, reconociendo sus verdades. Porque los profetas para los últimos tiempos y todas esas profecías que hablan de la Biblia como tal, acerca del tiempo antes de que el Señor vuelva por la iglesia, todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y aunque alguien intente refutarlo, es muy difícil porque hay abundancia de textos que ahora están teniendo abundancia de cumplimiento. Pero hay una razón de mayor peso, y es la transformación que produce la palabra de Dios en alguien cuando la lee, cuando la oye. Porque la palabra de Dios es el único libro que tiene la capacidad de transformar la esencia del ser de alguien. Los libros en muchas otras áreas educan, forman, llenan de material, de conocimiento, pero solo la palabra de Dios moldea completamente la cultura y transforma la intencionalidad de la conducta y el comportamiento, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así nos hemos acercado a concluir esta lección tan bonita, que la Biblia es el único libro vivo y eficaz, que cuando se estudia y se interpreta, el autor está presente y es elemental para poderlo entender, tener una vida diligente en la oración. ¿Cuáles son los mejores argumentos para creer que la Biblia es la palabra de Dios? Ya creo que hoy tienes herramientas para poder compartir con alguien más esa bendición y esa seguridad. ¿Cómo cree usted que sería su vida si se dejara guiar plenamente por la palabra de Dios? Bueno, el Señor nos ha confirmado que todo en su voluntad es nuevo. Y lo que para los hombres es locura, Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Así que vamos a orar en este momento y le damos gracias al Señor por este espacio para entender más de su palabra y de su gracia, y que sigamos adorando y sirviendo a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, siempre para gloria de Él. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de la palabra en esta hora, por la bendición que nos has entregado para ser edificados en tu voluntad.
Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, amigos, niños, adolescentes, familiares y demás, que por estos medios tenemos la oportunidad para ser fortalecidos en la verdad de tu gracia. Bendice, Señor Jesús, las familias en tu nombre. Amén y amén. Paz de Cristo para todos. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra canta, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Y así, en este orden de ideas, en la gracia del Señor, también invitarlos. Próximos temas estaremos analizando un poco más en detalle cómo se imaginaba a Dios cuando era niño, y vamos a hablar un poquito de atributos y propósitos de Dios. Así que un abrazo muy especial para todos y que el Señor les bendiga ricamente siempre.